La lluvia caía como un telón gris sobre la ciudad cuando todos parecían demasiado ocupados para mirar a los demás, excepto él. Elías Montenegro, uno de los hombres más ricos del país, bajaba de su automóvil blindado frente a un edificio antiguo, de esos que sobreviven por pura terquedad. Traje impecable, reloj suizo, mirada cansada. Había aprendido a ignorar el ruido del mundo, vendedores, mendigos, historias tristes. O al menos eso creía, hasta que escuchó una voz temblorosa pronunciar un precio ridículamente bajo para algo que no lo era en absoluto. Señor, por favor, es auténtico. Solo necesitamos el dinero hoy. Elías se detuvo. Dos niñas idénticas, no mayores de 12 años, estaban frente a una pequeña joyería. Llevaban ropa gastada, zapatos húmedos, y sostenían entre las manos un collar antiguo, delicado, con una piedra azul profunda que parecía guardar siglos de secretos. El joyero lo observaba con avaricia mal disimulada. Les doy lo que dije. Tómenlo o váyanse. Elías dio un paso al frente. Un momento, dijo con voz firme. El joyero palideció al reconocerlo. Las gemelas alzaron la vista al mismo tiempo, como si compartieran un solo pensamiento. Eran idénticas, pero no iguales. Una tenía una pequeña cicatriz en la ceja, la otra apretaba los labios como conteniendo el llanto. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó Elías, señalando el collar. Es de nuestra mamá, respondió una de ellas. Era de su abuela. Pero, mamá está muy enferma. Necesita medicinas. Elías tomó el collar con cuidado. En cuanto lo hizo, su respiración se detuvo por un instante. No era solo una joya. Reconocía ese diseño. Lo había visto antes, hacía décadas, en una fotografía que su padre guardaba como un secreto vergonzoso. Su padre. El hombre que había desaparecido de su vida sin explicación. Elías giró el collar y vio algo grabado en el reverso, casi invisible, una inicial doble, entrelazada con un símbolo familiar que solo los Montenegro usaban. Su mano comenzó a temblar. ¿Cómo se llama su madre?, preguntó, intentando mantener la compostura. Las gemelas se miraron entre sí. Se llama Lucía, dijeron al unísono. Lucía Álvarez. El nombre golpeó su memoria como un trueno. Lucía. La mujer de la que su padre hablaba en susurros, la que había desaparecido, junto con algo invaluable. La que, según los rumores, había tenido hijas. Elías sintió que el mundo se encogía. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó con voz más baja. En casa, respondió la de la cicatriz. No puede levantarse de la cama. Hoy es el último día que le quedan las medicinas. El joyero intentó intervenir. Señor Montenegro, si no va a comprar. Elías lo miró una sola vez. Bastó para que el hombre retrocediera. Este collar no se vende, dijo Elías. Y ustedes dos vienen conmigo. Las niñas se tensaron. ¿Nos va a quitar el collar?, preguntó la otra, con miedo. Elías se agachó a su altura, algo que no hacía con nadie desde hacía años. No, respondió. Voy a asegurarme de que nunca tengan que vender nada para sobrevivir. Subieron al automóvil, todavía desconfiadas, abrazando el collar como si fuera lo único que las mantenía unidas a su madre. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, Elías no podía dejar de mirarlas por el retrovisor. Cada gesto, cada mirada, eran dolorosamente familiares. Cuando llegaron a un barrio olvidado, lejos de los rascacielos, el chofer dudó antes de detenerse. El edificio era viejo, agrietado, silencioso. Elías subió las escaleras detrás de ellas, sintiendo como cada peldaño lo llevaba más profundo hacia un pasado que nunca quiso enfrentar. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Mamá, volvimos, dijo una de las gemelas. No hubo respuesta inmediata. Solo un débil tosido desde el interior. Elías cruzó el umbral, y cuando la vio, el aire abandonó por completo sus pulmones. Lucía yacía en una cama estrecha, pálida, consumida por la enfermedad, pero seguía siendo inconfundible. Los mismos ojos que aparecían en la vieja fotografía.
Los mismos que una vez lo habían mirado con amor y con miedo. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Quién es usted?, susurró. Elías dio un paso adelante, con el collar aún en la mano. Lucía, dijo. Yo soy Elías Montenegro. Ella lo miró fijamente durante varios segundos, hasta que su expresión cambió por completo. No, murmuró. Tú no puedes estar aquí. Las gemelas se quedaron inmóviles, confundidas. Mamá, ¿lo conoces? Lucía intentó incorporarse, pero no pudo. Sus manos temblaban. Niñas, dijo con voz rota. Él es. Elías sintió un nudo insoportable en la garganta cuando ella finalmente levantó la vista hacia él y, con lágrimas deslizándose por su rostro, pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Él es el hermano de su padre. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Elías retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho con violencia. Eso no era posible. No tenía sentido. Y sin embargo, todo encajaba de una forma aterradora. ¿Qué acabas de decir?, susurró, mientras las gemelas lo miraban con ojos enormes, sin entender aún la magnitud de lo que acababan de escuchar. Lucía cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas. Hay cosas que nunca debieron salir a la luz, dijo. Y ese collar, es la prueba de todo. Lucía respiró con dificultad mientras las gemelas se acercaban a la cama, cada una tomando una de sus manos. Mamá, ¿qué prueba?, preguntó una de ellas, con la voz quebrada. ¿Por qué ese señor nos mira así? Elías sentía que el corazón le latía en los oídos. Su mente intentaba negar lo evidente, pero cada rasgo de aquellas niñas era un espejo deformado de su propia infancia. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, incluso ese gesto inconsciente de fruncir el ceño. Lucía, dijo con esfuerzo. Mi padre murió creyendo que tú lo habías traicionado. Que habías robado el collar y desaparecido. Yo pasé toda mi vida cargando ese rencor. Dime que no es verdad. Lucía dejó escapar una risa débil, amarga. Tu padre nunca supo toda la historia, susurró. Porque nunca quiso escucharla. Las gemelas se miraron, confundidas, sintiendo que algo enorme se desplegaba frente a ellas sin comprenderlo del todo. Niñas, continuó Lucía, ese collar perteneció a la familia Montenegro durante generaciones. Pero no era solo una joya. Dentro de él, hay algo más. Elías frunció el ceño. ¿Algo más? Lucía asintió lentamente. Un compartimento oculto. Muy pequeño. Allí tu abuelo escondió documentos, nombres, cuentas, secretos que podían destruir a toda la familia si caían en manos equivocadas. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mi abuelo fue un hombre despiadado, dijo. ¿Por qué tú tendrías algo así? Lucía cerró los ojos un instante, como si reviviera un recuerdo doloroso. Porque yo fui la única que se atrevió a enfrentarlo, respondió. Y por eso me obligaron a huir. Las gemelas apretaron sus manos con más fuerza. ¿Huir de quién, mamá? De hombres peligrosos, contestó. Y también de tu familia, Elías. Él dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se volvía inestable. ¿Mi familia intentó hacerte daño? Lucía lo miró fijamente. Intentaron quitarnos a las niñas. El silencio se hizo denso. Elías sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó con voz ronca. Yo tenía poder. Dinero. Podía haberlas protegido. Porque no sabía en quién confiar, respondió ella. Tu apellido abría puertas, pero también tumbas. Elías bajó la mirada. Por primera vez en décadas, sintió vergüenza de su propio nombre. ¿Y el padre de las niñas?, preguntó finalmente. Lucía tragó saliva. Era el hermano menor de tu padre, dijo. Mateo Montenegro. Elías sintió un golpe seco en el pecho. Mateo murió en un accidente, murmuró. Eso nos dijeron. Lucía negó con la cabeza lentamente. No fue un accidente.
Las gemelas comenzaron a llorar en silencio, intuyendo que el hombre al que nunca habían conocido no había sido olvidado, sino borrado. Él quería sacar la verdad a la luz, continuó Lucía. Descubrió lo que su padre había hecho durante años. Lavado de dinero, traiciones, vidas destruidas. El collar era la llave. Cuando decidió ayudarme a huir, lo hicieron parecer un accidente. Elías sintió náuseas. Todo lo que construí, susurró. Todo mi imperio. Está manchado, dijo Lucía con suavidad. Pero aún puedes decidir qué hacer ahora. Elías levantó la vista hacia las gemelas. Ya no veía solo a dos niñas necesitadas. Veía sangre, pasado, responsabilidad. Las medicinas, dijo de repente. Necesitas un hospital. El mejor. Ahora mismo. Se giró hacia la puerta y habló por teléfono con voz firme, dando órdenes rápidas. En cuestión de minutos, el apartamento se llenó de movimiento, médicos, paramédicos, equipos que no pertenecían a aquel lugar. Mientras preparaban a Lucía para trasladarla, una de las gemelas se acercó a Elías. ¿Usted es, familia nuestra? Preguntó en voz baja. Elías se arrodilló frente a ella. Eso parece, respondió. Y si me lo permiten, quiero ser mucho más que eso. La niña lo observó durante unos segundos eternos, luego asintió lentamente. Entonces no nos mienta, dijo. Ya tuvimos suficientes secretos. Elías sintió que esas palabras lo atravesaban más que cualquier acusación. No lo haré, prometió. Cuando la ambulancia partió, Elías se quedó solo con las gemelas y el collar, que ahora pesaba más que nunca en su mano. Sus dedos recorrieron el borde interno hasta encontrar una diminuta ranura. Con cuidado, presionó. Un leve clic. El compartimento se abrió. Dentro, doblados con precisión, había varios documentos envejecidos y una pequeña llave metálica con una etiqueta casi ilegible. ¿Qué es eso?, preguntó una de las niñas. Elías sintió que estaba sosteniendo una bomba silenciosa. La verdad, respondió. Y alguien ha estado esperando mucho tiempo para recuperarla. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. Sabemos que tienes el collar. Devuélvelo o las consecuencias serán irreversibles. Elías levantó la vista lentamente hacia las gemelas, que lo observaban sin saber que, en ese instante, algo oscuro acababa de ponerse en marcha. Elías apagó la pantalla sin responder. Guardó el teléfono en el bolsillo como si aquel mensaje no existiera, pero su mente ya trabajaba a toda velocidad. Miró a las gemelas, estaban juntas, hombro con hombro, como si el mundo entero pudiera caerse y aún así seguirían en pie mientras se tuvieran la una a la otra. Vamos a salir de aquí, dijo con calma. Ahora mismo. ¿Y mamá?, preguntó una de ellas, con los ojos llenos de pánico. Está en buenas manos, respondió. Yo mismo me aseguraré de que no le falte nada. Las tomó suavemente de la mano y bajaron las escaleras. Afuera, el chofer ya esperaba, nervioso, mirando alrededor con demasiada atención. Elías notó un automóvil oscuro estacionado al final de la calle, con el motor encendido. No era paranoia. Alguien los estaba observando. El coche arrancó y se perdió entre el tráfico. Solo entonces Elías permitió que su respiración se normalizara. ¿Ustedes saben usar teléfonos?, preguntó, intentando sonar casual. Un poco, respondió la de la cicatriz. Elías sacó un segundo móvil del bolsillo, uno que casi nadie conocía. Si alguna vez se separan de mí, llaman a este número. No confíen en nadie más. ¿Entendido? Las gemelas asintieron al mismo tiempo. Mientras avanzaban hacia una de sus propiedades privadas, una casa discreta en las afueras, Elías no podía dejar de pensar en el mensaje. Sabemos que tienes el collar. Eso significaba que Lucía había tenido razón todo el tiempo. Nunca dejaron de buscarla. Nunca dejaron de vigilar. Al llegar, la seguridad se cerró tras ellos con un sonido metálico. Elías sintió un mínimo alivio, aunque sabía que no duraría. Esta será su casa por ahora, dijo.
hasta que su madre se recupere. Las gemelas recorrieron el lugar con cautela. Era grande, silencioso, casi intimidante. Demasiado lujo para quienes habían aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Aquí no huele a humedad, murmuró una de ellas, sorprendida. Elías sonrió apenas, pero el gesto se desvaneció cuando su jefe de seguridad se acercó. Señor, tenemos un problema, dijo en voz baja. Alguien intentó acceder a nuestros sistemas hace 20 minutos. Usaron protocolos antiguos. De la familia. Elías cerró los ojos un instante. No son fantasmas, susurró. Están vivos. Subió a su despacho, con el collar y los documentos. Cerró la puerta con llave. Colocó los papeles sobre el escritorio y comenzó a leer. Nombres conocidos. Empresas que él mismo había comprado sin saber su origen. Cuentas offshore. Pagos a políticos, jueces, fuerzas de seguridad. Cada página era un golpe. La llave metálica tenía grabado un número. Un número que reconoció, una bóveda privada en el extranjero, olvidada, o deliberadamente ocultada. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una llamada. Número oculto. Respondió. Elías, dijo una voz masculina, grave. Siempre fuiste el más listo de los Montenegro. No cometas el error de creer que puedes ganarnos. ¿Quién eres? Preguntó con frialdad. Alguien que ayudó a tu padre a mantener el orden. Elías apretó la mandíbula. Llamas orden a asesinar a tu propia sangre. La voz soltó una risa baja. Mateo fue un idealista. Y Lucía, una debilidad. Tú puedes ser diferente. No, respondió Elías. Yo voy a terminar lo que ustedes empezaron. Silencio al otro lado. Entonces las niñas morirán, dijo la voz, sin emoción. Y su madre con ellas. Elías colgó. Se quedó inmóvil varios segundos, luego golpeó el escritorio con el puño. Por primera vez, el dinero no podía comprar una solución inmediata. Esto era guerra. Bajó de nuevo donde estaban las gemelas. Las encontró sentadas en el suelo, dibujando con lápices que alguien les había dado. Lo miraron al verlo entrar. ¿Mamá está bien? Preguntaron casi al mismo tiempo. Elías respiró hondo. Está luchando, dijo. Y nosotros también. Se sentó frente a ellas. Escuchen con atención. Puede que tengan que ser muy valientes. ¿Pueden hacerlo? Las niñas intercambiaron una mirada y asintieron. Siempre lo somos, dijo una. Elías sintió un nudo en la garganta. Alguien quiere el collar, continuó. Y hará cosas malas para conseguirlo. Pero ese collar también puede protegerlas. Puede proteger a mucha gente. ¿Cómo? Preguntó la otra. Diciendo la verdad. Esa noche, mientras las gemelas dormían en una habitación que aún no sentían como suya, Elías preparó un plan. Contactó periodistas de confianza, fiscales retirados, aliados que no debían favores a su apellido. Movió fondos, cerró cuentas, abrió otras. Cada paso era una traición a su propio legado. Cerca del amanecer, recibió un mensaje del hospital, Lucía había despertado. Elías fue de inmediato. Cuando entró en la habitación, ella lo miró con ojos cansados pero lúcidos. Ya empezaron, ¿verdad? Susurró. Elías asintió. No pienso huir, dijo. Ni esconderlas. Lucía lo observó en silencio, luego extendió la mano. Entonces entrégame el collar, pidió. Hay algo que aún no sabes. Algo que nunca le dije a nadie. Elías sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué cosa? Lucía apretó su mano con una fuerza inesperada. Que ese collar no solo guarda el pasado, también señala a quien traicionó a Mateo desde dentro de la familia. Y cuando lo abras por completo, no solo vendrán por ti, vendrán por todos. Elías salió de la habitación con el collar ardiéndole en el bolsillo, consciente de que el siguiente movimiento podía salvarlos, o condenarlos para siempre, mientras en algún lugar,
alguien ya daba la orden de acercarse a la casa. La noche cayó como una sentencia. Elías regresó a la casa sabiendo que ya no había marcha atrás. La seguridad estaba en máxima alerta, pero aún así el aire se sentía pesado, como si la verdad misma hubiera aprendido a respirar entre las paredes. Subió al despacho y colocó el collar sobre la mesa. Con manos firmes, presionó el mecanismo oculto hasta el fondo. Esta vez no hubo solo documentos. Un segundo compartimento se abrió lentamente, revelando un pequeño dispositivo metálico y una memoria cifrada. Elías entendió de inmediato, su abuelo no solo había guardado papeles, había grabado confesiones. Voces. Pruebas irrefutables. Mientras descargaba los archivos, escuchó pasos apresurados. Las gemelas aparecieron en la puerta. No podíamos dormir, dijo una. Sentimos que algo iba a pasar. Elías las miró y, por primera vez, no intentó protegerlas con silencio. Va a pasar, respondió. Pero juntas. Reprodujo el primer archivo. La voz era inconfundible, su abuelo, frío, calculador, detallando pagos, traiciones, órdenes de resolver problemas. Luego, otra voz apareció. Más joven. Temblorosa, pero decidida. Mateo. Confesaba haber intentado detenerlo todo. Nombraba a cada cómplice. Y al final, mencionaba a uno en particular, el mismo hombre que había llamado a Elías horas antes. Las gemelas escuchaban en silencio absoluto. No lloraban. No se movían. Cuando la grabación terminó, una de ellas habló. Entonces mataron a nuestro papá por decir la verdad. Elías asintió, incapaz de mentir. Y ahora la verdad va a salir completa, dijo. Aunque nos cueste todo. En ese instante, una explosión sacudió la verja exterior. Las alarmas gritaron. El jefe de seguridad entró corriendo. Están aquí, anunció. No vienen a negociar. Elías no dudó. Activó la transmisión automática que había preparado. Los archivos comenzaron a enviarse a múltiples servidores, medios internacionales y fiscalías de varios países. No habría forma de detenerlo. Vayan al sótano, ordenó a las gemelas. Ahora. No, respondieron al unísono. Lo miraron con una firmeza que no correspondía a su edad. Nuestro papá murió por esto, dijo una. Mamá casi también. No vamos a escondernos. Elías las abrazó con fuerza, sabiendo que aquel gesto era una promesa silenciosa. Los hombres armados irrumpieron por el jardín. Pero antes de que alcanzaran la casa, sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Muchas. Demasiadas para ignorarlas. Alguien había reaccionado más rápido de lo esperado. El teléfono de Elías vibró una última vez. Un mensaje breve. Es demasiado tarde. Él sonrió con amargura. Sí, susurró. Para ustedes. Horas después, el amanecer iluminó una escena impensable, detenciones en cadena, titulares urgentes, acciones desplomándose, nombres poderosos pronunciados en voz alta por primera vez sin miedo. El apellido Montenegro dejaba de ser intocable. Lucía sobrevivió. Despertó en un mundo distinto, con la mano de sus hijas entrelazada con la de Elías. Cuando vio las noticias, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si por fin pudiera descansar. Mateo estaría orgulloso, dijo. Elías no respondió. Miraba a las gemelas, que observaban la ciudad desde la ventana del hospital. ¿Y ahora qué? Preguntó una de ellas. Elías pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que, por primera vez, estaba dispuesto a construir. Ahora, dijo, empezamos de verdad. Meses después, cuando los juicios seguían y los secretos aún sacudían al país, Elías caminó con las gemelas por un parque sencillo, sin escoltas, sin lujo. La gente no los reconocía como antes. Y eso estaba bien. El collar descansaba en una caja fuerte del Estado, ya no como símbolo de poder, sino como prueba de que incluso las dinastías más oscuras pueden caer. Una de las gemelas se detuvo y miró a Elías. Si no hubieras pasado por esa joyería.
Él negó con la cabeza. Ustedes no estaban vendiendo un collar, dijo. Estaban vendiendo silencio. Y yo necesitaba escuchar. Las niñas sonrieron. El sol se filtró entre los árboles. Y por primera vez en generaciones, el nombre Montenegro ya no inspiraba miedo, sino el recuerdo de una verdad que, aunque tardó años en salir a la luz, cambió destinos para siempre.